Saludos mis queridos amigos y hermanos de este canal, sean bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. El día de hoy iniciamos con el estudio de Apocalipsis 2. Hemos finalizado ya con el estudio de Apocalipsis 1, así que si no lo han visto les invito a que puedan verlo. Y en esta ocasión comenzamos con el capítulo 2, el cual va a ser una introducción al mensaje de las 7 iglesias. ¿Sí? Esto solamente es una introducción, no vamos a entrar todavía de lleno a hablar sobre cada una de las iglesias sin antes dar este preámbulo, que es necesario aclarar algunos puntos y tener un contexto un poco más amplio acerca de las iglesias, tanto en su aspecto profético como en su aspecto histórico. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar quisiera invitarlos a suscribirse al canal. Muchas personas me han preguntado si los estudios van a continuar. Por supuesto que sí, hasta finalizar todo el libro de Apocalipsis. Los estudios van a continuar, y para saber cuándo subo nuevo estudio pues es importante que estén suscritos y así no se los pierden. Entonces vamos a comenzar. La introducción al mensaje de las iglesias, hermanos. Este es un tema fascinante, es increíble el mensaje a las iglesias porque nos ayuda a entender cómo funcionan los tiempos de Dios. Nos ayuda a comprender cuál es nuestra función como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Y nos proporciona orientación y guía en tiempos difíciles. Entonces es muy importante que comprendamos bien el mensaje de las iglesias, puesto que ésta nos señalará el camino a seguir en los tiempos que vivimos. Ahora, en primer lugar, debemos tomar en cuenta que las iglesias a las cuales Juan se está refiriendo tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 fueron iglesias literales. Fueron iglesias que existieron realmente allá en el siglo I, a inicios del cristianismo, y que eran iglesias muy importantes por sus características. Y ustedes pueden ver, ¿no? Aquí he colocado este mapa para que ustedes puedan observar y apreciar dónde se encontraban exactamente las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven en su pantalla, los puntitos, son cada una de las iglesias, excepto Tiatira, que en realidad debería estar un poquito más hacia la izquierda, pero sin embargo, este es el mapa de manera general. Actualmente, esta zona de Asia Menor ocupa lo que es Turquía, ¿sí? El país de Turquía es actualmente esta zona, y ahí es donde se encontraban las iglesias. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Fueron iglesias que existieron, fueron iglesias literales, reales, específicas, y a estas iglesias iba dirigida la carta de Apocalipsis. A estas iglesias iba dirigido todo lo que Juan escribió, pero no solo a estas iglesias, sino también a todos los cristianos a través de las edades. Por eso es que Dios lo dejó revelado y lo dejó escrito en un libro y lo mantuvo hasta el día de hoy para nuestra instrucción, ¿sí? Entonces, un segundo punto es que podemos notar la selección de iglesias específicas en base a sus características. Es interesante porque, y este es un punto a recalcar, porque en esta zona de Asia Menor, donde habían 7 iglesias, no solamente habían 7, habían muchas más. Una de ellas, por ejemplo, es la iglesia de Galicia, muy conocida por el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces esa iglesia también se encontraba en esta zona, sin embargo no se la toma en cuenta. Y había muchas otras iglesias más en toda esta región, sin embargo se tomó en cuenta específicamente a esas 7, lo cual nos lleva a preguntarnos de manera obvia, ¿por qué? ¿Por qué solo esas 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no más o menos? ¿Por qué justamente esas? Y en primer lugar debemos tomar en cuenta que cada una de esas iglesias, según lo descrito en Apocalipsis 2, tiene características especiales. Cada una de ellas tiene una serie de características. Y en segundo lugar, el 7 tiene mucho que ver acá. Recuerden que el número 7, del cual hablaremos un poco más a profundidad adelante, es un número que denota cabalidad, denota algo que está completo, ¿no? Entonces no puede haber más de 7. Por eso ven que esta estructura de 7 se repite varias veces en el libro. 7 trompetas, 7 sellos, las 7 plagas, etcétera, etcétera. ¿Sí? El 7 denota cabalidad y nos deja implícito también que existe un octavo. Y esto es importante porque hasta ahora he recalcado en el capítulo 1 la aparición del número 3 de manera recurrente. Hay una fórmula de 3 en el capítulo 1. Ustedes recordarán y pueden ir a ver el estudio.
que en varias ocasiones se repite el número 3, refiriéndose a Dios. Ahora, acá empieza la primera serie de 7, que son las 7 iglesias. Entonces el 7 es un número que denota cabalidad, y proféticamente eso tiene mucho sentido, puesto que estamos hablando de periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces, estas iglesias son seleccionadas de manera específica porque tienen las características necesarias que Dios necesitaba para poder darnos a entender el mensaje para cada una de estas iglesias, que representan diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Es por eso que específicamente se elige estas iglesias. A pesar de dar un mensaje específico a cada iglesia literal, como mencionamos, los mensajes también tienen una aplicación universal. Es decir, el mensaje es aplicable a todo creyente en todos los tiempos. Esto queda de manifiesto al usarse términos como lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes se fijan, en todos los mensajes, en cada una de las iglesias, se dice que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, no en singular. No se refiere solo a esa iglesia específicamente, sino usa el término las iglesias, dándonos a entender que el mensaje no solamente es aplicable para esa iglesia literal o profética, sino para todos los cristianos en todos los tiempos. La única diferencia es que tiene una aplicación especial, tiene una connotación especial para la iglesia a la que va dirigida. Le pone énfasis a ciertas características o a ciertas amonestaciones para la iglesia específica a la que va dirigida, pero eso no quita que su mensaje también nos llegue a nosotros, ¿sí? Y también esto es expresado en el versículo 2:23, cuando se habla del mensaje a Teatira, donde nuevamente se recalca que Dios se dará a conocer a las iglesias. Nuevamente se usa el término en plural, dándonos a entender que el mensaje tiene una aplicación universal, pero con énfasis a cada iglesia específica, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Hay un marcado simbolismo en muchas de las expresiones usadas. Y ahí viene el punto profético, ¿no? ¿Por qué sabemos? Y este es uno de los motivos, ¿no? ¿Por qué sabemos que el mensaje a las iglesias no solamente es un mensaje que se quedó allá atrás en el pasado, para esas iglesias literales que existieron en el siglo I? ¿Cómo sabemos que su mensaje abarca toda la historia del cristianismo hasta la venida de Cristo? Porque de lleno empezamos a ver que el lenguaje que se usa para describir a las iglesias está muy marcado por simbolismos. Hay muchos símbolos. Hay símbolos muy obvios. Por ejemplo, cuando se habla de Jezabel. Sabemos que Jezabel fue una mujer apóstata que corrompió al pueblo de Israel, pero que ya no existía en tiempos de Juan y que ya no existe hoy en día. Entonces, obviamente estamos hablando ahí de un simbolismo, y así con muchas otras cosas. Por lo tanto, esto no solamente tiene una aplicación para los tiempos de Juan, sino para el tiempo futuro. Por algo Apocalipsis es un libro profético, y vamos a ver un poco más a detalle eso también después. El mensaje a cada iglesia representa una estructura general con ligeras variaciones. Ahora, quisiera aquí presentarles la estructura del mensaje a las iglesias, y esta estructura es seguida en cada una de las iglesias con ligeras excepciones. La estructura es la siguiente. Pueden observarla en pantalla, es una tabla muy específica con la que pueden comprender de manera sencilla lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando ustedes leen el mensaje a las iglesias, van a encontrar las siguientes secciones, las siguientes partes, la siguiente estructura. Primero, se le envía el mensaje a la iglesia a la que le toca, la iglesia específica. Luego, se hace una descripción de Cristo. Luego se da palabras a favor, ¿no? Palabras positivas sobre la iglesia de la que se está hablando. Luego se da palabras en contra, ¿sí? Dios hace un juicio hacia esa iglesia de qué es en lo que está fallando. Luego se hace una amonestación y una promesa, y estas dos vienen ligadas generalmente en cada una de las iglesias. Y finalmente termina con la fórmula de al que venciere, y se le hace una promesa al que venciere, ¿sí? Y justamente hablando de la aplicación universal del mensaje a las iglesias, esta promesa de al que venciere es una promesa para todos los cristianos que vencieren a través de todas las edades, pero nuevamente se hace especial énfasis a la iglesia a la que le corresponde, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa es la estructura que ustedes pueden ver.
Si desean pueden pausar, pueden tomar una captura esta imagen para que la examinen con cuidado. Solamente recalcar algunas cosas y poner el ejemplo con la iglesia de Éfeso, ¿no? En la iglesia de Éfeso pueden ver esta estructura claramente. Se comienza haciendo la descripción de Cristo. Se dice que es el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candelabros. Las palabras a favor en el caso de Éfeso son: conozco tus obras, paciencia, y has probado a los apóstoles y aborreces a los nicolaitas. Eso es lo que se tiene a favor. Las palabras en contra es que ha dejado su primer amor. Luego se hace una amonestación y una promesa, la cual es: recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz tus primeras obras, si no quitaré tu candelero. ¿Sí? Y finalmente la promesa al que venciere es: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, con esa iglesia de Éfeso podemos ver el ejemplo de esta estructura. Ahora, un segundo detalle interesante, ¿no? Así hablando a rasgos generales. Noten que contra Esmirna no tiene nada en contra. ¿Sí? No hay ninguna palabra negativa contra Esmirna. Algo interesante, ¿no? Tomando en cuenta el periodo de tiempo del cual estamos hablando y del cual iremos viendo adelante. ¿Sí? También notamos que en Filadelfia, cuando se habla de la iglesia de la Filadelfia, tampoco hay palabras en contra, lo cual lo hace muy interesante. Recordemos que Filadelfia representa al periodo de tiempo del pueblo que anunció la llegada del tiempo del fin. ¿Sí? A partir de 1798, ustedes saben que se anuncia el tiempo del fin y el juicio investigador y todo eso. Y Filadelfia es la iglesia que representa ese periodo de tiempo, y Dios no tiene palabras contra esa iglesia. Es algo sumamente llamativo e interesante y que examinaremos cuando hablemos de esta iglesia. Y finalmente, en la Odisea, en cambio, no hay palabras a favor. No hay nada positivo que decir de la Odisea. Y aquí viene una de las primeras lecciones importantes el día de hoy. Nosotros, los que vivimos actualmente, el pueblo de Dios que vive en estos últimos tiempos, está representado por la Odisea. Y es triste, llamativo y alarmante que Cristo no tenga ninguna palabra a favor para el pueblo laodicense. Llama la atención y debería llevarnos a reflexionar en cuál es el rumbo que está tomando el pueblo de Dios hoy en día. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen. Esta es la estructura del mensaje a las 7 iglesias. Continuando, hablando un poco acerca de lo que venimos mencionando, de que las iglesias son iglesias proféticas y periodos de tiempo. ¿Sí? Fueron iglesias literales, como ya recalcamos, pero también representan periodos de tiempo. ¿Sí? Tienen un simbolismo profético, no solamente aplicable a los tiempos de Juan, sino aplicable a todos los tiempos hasta que Cristo venga por segunda vez. Por lo tanto, podemos deducir que aquí estamos hablando de 7 periodos de tiempo. Y las razones para pensar eso es que, de buenas a primeras, el versículo 1:19 nos deja clarísimo, hermanos. Nos señala que la aplicabilidad no solo es histórica, sino también profética. Porque recuerden que el mismo Cristo le dice a Juan que le va a presentar lo que es, pero también lo que será en un futuro. ¿Sí? Entonces, este mensaje no solamente era para las iglesias de aquel entonces, sino para las iglesias a través de los tiempos. En segundo lugar, el número 7 en toda la Biblia representa perfección, plenitud, algo que está completo. Y aquí les pongo algunos ejemplos, algunas citas bíblicas sobre el número 7. Cuando hablemos, más adelante hablaremos también un poco más del 7 y ahí les presentaré inclusive más citas, pero con estas creo que basta. El número 7 en la Biblia representa que algo está completo, algo es cabal, algo está en su plenitud, ¿no? También representa perfección. Y eso comienza desde el mismo primer capítulo de la Biblia, desde Génesis 1, hermanos. Ustedes saben que la creación se da en 7 días. El séptimo, con el reposo sabático que Dios santificó y bendijo, termina la obra creadora en 7 días. 7 días secuenciales, dicho sea de paso. Hay una secuencia, ¿no?, ininterrumpida desde el primer día de la creación hasta el séptimo día de la creación. Y ahí se termina la obra creativa. ¿Sí? Entonces noten, ¿no? Lo mismo se puede observar en varias partes de la Biblia con respecto al número 7. Ahora, en tercer lugar, también vemos que Juan presenta a las iglesias en un orden de viaje. Este viaje que ustedes pueden ver aquí, había una ruta
que se realizaba justamente atravesando todas esas 7 iglesias. Y no es coincidencia. Por ejemplo, ustedes ven que pasa lo mismo en Daniel capítulo 11, cuando se habla del rey del norte y del rey del sur, en el cual se usa referencias geográficas para explicar una profecía aplicable al futuro. Acá vemos algo bastante similar, porque geográficamente estas iglesias marcaban una ruta que existió literalmente y que se podía seguir de esa manera secuencial. Y eso es importante. Noten que hay una ruta secuencial entre cada una de las iglesias. Por lo tanto, tiene mucho sentido pensar en que son periodos de tiempo ininterrumpidos y que van en secuencia desde los tiempos de Juan hasta la venida de Cristo. Porque recuerden que según vimos en los principios historicistas y en la estructura del libro de Daniel, también encontramos lo mismo, que las profecías son secuenciales y que generalmente inician en la vida del profeta y se extienden hasta la venida de Cristo o hasta el tiempo en que la profecía lo señale, ¿sí? Entonces, no es coincidencia que se hayan elegido específicamente estas iglesias y que ellas geográficamente formen una ruta de viaje. Luego tenemos otro punto que nos ayuda a entender que aquí estamos hablando de iglesias proféticas y de periodos de tiempo, y es que la estructura narrativa es similar a las de las profecías de Daniel, donde, por ejemplo, se presenta la estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y se va explicando que cada una es un imperio, o cada una de las bestias, donde se nos explica que cada una es un reino. Viene esta bestia, sale de la escena, entra otra bestia, y cada una representa un poder basado en sus características. Notan que hay un paralelismo en la forma en la que Daniel escribe su profecía y en la que Juan escribe su profecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que revela es el mismo. Y porque cuando hablamos de profecía, tomando en cuenta los principios historicistas, sabemos que la profecía narra la historia de manera secuencial, de manera lineal. Entonces no es coincidencia que la estructura tanto de Daniel como de Apocalipsis se parezca. ¿Sí? Y Daniel deja muy claro que lo que se narra son eventos históricos, ¿no es cierto?, que vienen uno tras otro. Lo mismo pasa acá con las iglesias. También se ha hablado de un significado cultural en el simbolismo de las estrellas. En el capítulo 1:20 se habla de que hay 7 estrellas, ¿no?, acompañando a los candeleros, es decir, acompañando a las iglesias. 7 mensajeros, esos son las estrellas, mensajeros o ángeles, ¿sí? Y en los tiempos de Juan, inclusive en la misma cultura judía, se creía que las estrellas dirigían el destino del ser humano, el destino del hombre, el futuro del hombre. Entonces, por todas estas cosas que vemos aquí, por cada uno de estos puntos, podemos deducir que aquí estamos hablando de iglesias proféticas y de periodos de tiempo, y no solamente algo que ya se cumplió en el pasado o que solo era aplicable a tiempos de Juan o que tiene una aplicación solamente espiritual para el día de hoy. No, tiene una aplicación histórica, profética, y podemos dividirlas en periodos de tiempo, puesto que por algo se nos pone el simbolismo del número 7. ¿Sí? Lo mismo pasa con los 7 trompetas y los 7 sellos. Ahora, uno de los argumentos más fuertes, y con esto vamos casi a ir cerrando el estudio de hoy, es que podemos ver la progresión de la propia narración. Y este es un punto muy interesante del cual yo no me había fijado hasta que hice estas diapositivas, ¿sí? Y es que en el contenido interno de la propia profecía de las 7 iglesias, del mensaje a las 7 iglesias, ustedes van a notar que hay una progresión profética, hay una progresión histórica. Recuerden lo que siempre les recalco, y eso les vengo diciendo desde que comenzamos el estudio del libro de Daniel. El historicismo, que es la manera correcta de interpretar las profecías, porque es una enseñanza bíblica, dice que la profecía se desarrolla desde los tiempos en los que el profeta le escribió hacia el futuro, de manera lineal e ininterrumpida, generalmente, no con ligeras variaciones, pero básicamente así funciona la profecía tanto en Daniel como en Apocalipsis. Recuerden también que estos dos son libros hermanos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando ustedes leen el mensaje a las 7 iglesias, van a notar que en el transcurso del mensaje a cada una de ellas, Cristo termina por venir en el mensaje a la 7ª.
Miren, por ejemplo, fíjense, en las tres primeras iglesias que son Éfeso, Esmirna y Pérgamo, van a notar que se nos presenta la venida de Cristo como una promesa, como algo que va a acontecer, mas no como algo inminente. Por eso dice, si no, vendré. Pues si no, vendré. Se repite, ¿no es cierto? Entonces van a notar que en las tres primeras iglesias se habla sí de la venida de Cristo, pero no se lo pone como algo apremiante o como algo inminente, como algo que ya está aquí encima nuestro. ¿Ya? Ojo con eso. Luego ustedes avanzan hacia Tiatira y ven que en Tiatira ya se habla de que Jesús va a venir. No se lo pone como que vendré, sino que hasta que yo venga, dice el versículo 25. ¿Ya? Vayan hilando ahí todo lo que les estoy diciendo. Ahora, fíjense cuando llegamos a Filadelfia, por ejemplo. He aquí, yo vengo pronto. ¿Notan cómo se hace esa progresión? Es como si Cristo, con cada iglesia que va pasando, Cristo está más cerca. En Éfeso lo vemos todavía como algo un poco distante, pero ya aquí en Filadelfia dice, he aquí yo vengo pronto. Es decir, ya estoy cerquitita. Y noten cómo finaliza el mensaje a la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Notan, es algo sorprendente, ¿no? Increíble, cómo hay una progresión en la narración. De decir que Cristo vendrá en algún momento, a decir que Cristo ya está a la puerta llamando. Y justamente la Odisea, que es la última iglesia, la que está esperando ya la venida del Señor por segunda vez, a esta se le haga el llamado, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Y Filadelfia, que es la anterior, dice, vengo pronto. Entonces, noten cómo hay esa progresión. Cristo va viniendo poco a poco en el transcurso de cada iglesia, de cada periodo de tiempo, hasta que finalmente venga. Por eso es que yo siempre les hablo de un octavo, porque el octavo es Cristo. ¿Sí? Noten que hay 7 iglesias, pero cuando Cristo ya viene, ya toda la historia de las 7 se terminó. Él es el octavo, ¿no? De manera implícita. Entonces ahí tienen eso. Ese es otro argumento de por qué aquí estamos hablando de tiempos proféticos y de periodos de tiempo. Entonces, ¿cuándo inician estos periodos de tiempo? Éfeso inicia en el siglo I y la Odisea finaliza con la venida de Cristo. Así de sencillo, ¿no es cierto? Y cada una abarca un periodo de tiempo diferente, el cual iremos estudiando conforme estudiemos cada una de las iglesias. Vamos a ver qué periodos de tiempo abarcan y recalcar también que los periodos de tiempo que se les ha puesto comúnmente a cada una de las iglesias se los asignó de manera tentativa. No son periodos fijos, no son periodos inamovibles. Pueden variar, puesto que nos estamos basando en características y no en profecías de tiempo como tal. No se nos da pautas exactas para definir en qué año comienzan y en qué año terminan, pero la asignación tentativa que se le ha dado a cada periodo de tiempo es bastante exacto, ¿no? Podemos tener bastante confianza en ellos porque según las características que se va narrando de cada una de las iglesias, es lo más sensato ubicarlas en los periodos que se les ha asignado, y esos periodos los estudiaremos a su debido tiempo. Finalmente, queridos hermanos, quisiera finalizar con una promesa interesante, una promesa hermosa que encontramos justamente en el capítulo 1, puesto que se le dice a Juan que estos candeleros en los que está Jesús, en los que se mueve Jesús, representan a las iglesias, representan estas 7 iglesias. Y hermanos, el candelero tiene una función muy específica que ustedes y yo sabemos, y esa función es dar luz. Y a veces nos olvidamos de eso, a veces pensamos mucho en interpretar los símbolos y interpretar los tiempos de cada una de las iglesias, pero nos olvidamos de lo más importante, que el candelero, es decir, las iglesias, básicamente existen y viven para dar luz. Por eso es que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
hermanos. Por eso el mensaje a las iglesias es tan importante. Porque solamente si los comprendemos y los vivimos, los aplicamos, podremos ser esa luz de la que habló Cristo. Podemos reflejarlo a Él. Porque recuerden lo que Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en Apocalipsis dice que Jesús se mueve entre los candeleros. Él está en medio de los candeleros. Es decir, Él que es la luz mayor, Él que es la luz del mundo, Él que se mueve entre los candeleros, Él siempre estará acompañando a sus iglesias, hermanos. Él siempre estará acompañando a sus hijos. Por eso no debemos tener temor. Pero siempre y cuando estemos conectados a Él. No podemos ser luz si no permitimos primero que Cristo derrame su luz sobre nosotros. Ese ha sido el estudio del día de hoy y esta reflexión. Espero que nos haga pensar y tomar ciertas cartas en el asunto, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para ser aquella luz que Cristo quiere que seamos. Sin más que decir, este ha sido el estudio. Dios les bendiga mucho. Estén pendientes a los nuevos videos, no olviden suscribirse y nos vemos en el estudio de la iglesia de Éfeso. Dios les bendiga.